Mejor momento de la economía, incluso salió un estudio de la Universidad de Itela que dice que probablemente Argentina entre en una fase recesiva. Si tiene que ver ya con el ciclo de la economía, con la política, o es un combo, está combinado. A ver qué opina Fernando Galante. Hola Fernando, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Equipo, ¿cómo les va? Bien, bien. Contanos, Fernando, ¿cómo está viendo esto del dólar? Porque ayer Caputo también salió un poco a mandarle mensajes a los operadores, ¿no? Sí, a ver, era el riesgo que estábamos esperando ver si se da o no, si era suficiente con el hecho de la confianza que había o no en el techo de la banda. El gobierno ya desde la semana pasada venía diciendo que ellos iban a poner a defender el techo de la banda y que si el mercado tenía intenciones de ir a testear esos niveles de precio, tenían muchos dólares para vender. Ahí salió Furias en su momento a decir que eran 22.000 millones de dólares, después hay estimaciones en niveles de 18.000 millones, 17.000, al margen del número final. Es un número importante para el tamaño que tiene hoy el mercado, para el trabajo previo que había hecho el gobierno de intentar eliminar los excedentes de pesos y demás, pero bueno, claramente la pérdida de confianza que hay y lo que vimos ayer una vez más en la Cámara de Diputados es suficiente para que los pocos pesos que hay quieran ir a buscar dólares, para que también desaparezca la oferta de dólares, porque eso es muchas veces lo que nos olvidamos. Siempre tenemos que tener en cuenta que los mercados se componen de esos dos factores, demanda y oferta. Acá hay una demanda claramente que sigue creciendo, que se trabajó en retirar pesos para que esa demanda no fuera tan fuerte, pero el problema es que desapareció la oferta. O sea, nadie está dispuesto a vender dólares. La semana pasada aparecieron algunas posturas vendedoras del campo aprovechando la oportunidad, pero esa oferta fue desapareciendo, sigue desapareciendo, entonces no queda otra que se ponga a vender el Banco Central, y es lo que vimos ayer. Obviamente, ¿qué es lo que va a empezar a mirar el mercado ahora? Es si te gastás 53 millones de dólares o pocos dólares en los próximos días y con eso lográs defenderlo, no debería pasar a mayores, deberíamos estar todos tranquilos. Ahora, si tenés que empezar a quemar muchos dólares en ese proceso, si se extiende en el tiempo mientras vamos a las elecciones del 26 de octubre, eso empieza a prender luces de alerta grave. ¿Por qué? Porque todos sabemos que lo que no le sobra al Banco Central son dólares, y que cada dólar que vende son menos dólares para las reservas, son menos dólares que va a tener después para pagos de deuda que tiene que asumir el año que viene, y todo eso va generando un efecto de círculo negativo, de círculo vicioso, que se va retroalimentando. Entonces, por eso es que el mercado está tan sensible a que el Banco Central tenga que salir a vender esos dólares. Estamos claramente en una crisis de confianza, como lo hemos hablado millones de veces en la Argentina, ¿no? Sí, yo el otro día leía a alguien, no sé si era Juan Yach, alguien, pero era un tipo técnico que decía que no estaría mal, incluso dice, no sé por qué tanta histeria, un dólar a 1.600, por ejemplo, lo veía como parte del ciclo económico. Ahora, el problema es que el gobierno no quiere dejar escapar el dólar por el tema de la inflación. Pero yo he estado en otros países, qué sé yo, por ejemplo, pasás a Chile, el dólar sube, baja, todo, y no impacta en la inflación. Acá mueve un dólar, un pesito, sube 1 centavo el dólar y va toda la inflación. No sé si ocurre en otros países esto. Mira, la realidad es que no. Ese traspaso que ha disminuido. Sí, hay que reconocer que en estos últimos saltos que ha tenido el dólar no ha habido un traslado a precio tan grande, porque casi que en Argentina estábamos acostumbrados a ver un traslado 1 a 1. O sea, subía un 1% el dólar, subía un 1% la inflación. Era directo prácticamente el traslado. Porque también por la política de remarcaciones, como que el que no tenía nada que ver en su matriz de costo con bienes importados o transables, que son los que se relacionan directamente al dólar, igual ajustaba por las dudas, que es lo que pasa en países con inercia inflacionaria elevada, que vos tenés las expectativas inflacionarias mandan, porque vos decís, si yo no aumento, me aumenta el otro, me gana, entonces yo le tengo que ganar al otro, y entras en un juego donde es una carrera a ver quién aumenta primero y más rápido para ganarle al otro y no perder poder adquisitivo. Entonces, eso es muy negativo, esa inercia se venía frenando en la Argentina, pero ahora lo estás poniendo en riesgo, obviamente, porque todos empiezan a ver, principalmente los comercios, empiezan a ver que esta dinámica se empieza a poner negativa, que se empieza a poner pesado, y uno que busca cubrirse, digo, y muchas veces, ¿qué es el activo de cobertura que tiene ante escenarios negativos? La mercadería. Entonces, lo que muchos dicen es, yo defiendo el valor de mi mercadería porque es mi capital y no quiero descapitalizarme, entonces empiezo a remarcar precio. Bueno, esa es la dinámica que empezamos a ver,
que también nosotros, hoy en Argentina eso no se está viendo, pero también, como bien sabemos, pasaba en otros momentos en la Argentina, cuando tenemos este clima enrarecido y el dólar un poco empezando a moverse y algo de incertidumbre, que inclusive hay comercios que toman la decisión de no vender. A ese nivel llega el hecho de que vos decís, tengo que cuidar mi mercadería porque es el único capital que me protege. Bueno, esta dinámica de negocio en países normales no existe, como bien vos decís, y por eso, obviamente, un movimiento del dólar no te arruina la economía, no te genera problemas. Lo vimos el año pasado en Brasil. En Brasil tuvimos una crisis cambiaria cuando Lula sale a intentar incrementar el gasto público descontroladamente y hubo una crisis de confianza, duró 2, 3 días, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un banco central con muchos dólares que sale, te muestra la bazuca de dólares que tiene, el mercado se asusta, se acomoda y listo, y terminó la crisis cambiaria que duró 2 días y no te movió el precio nada. Acá vos tenés una crisis cambiaria y sale el Banco Central con los dólares que no tiene una bazuca, tiene una onda, y el mercado lo mira y no te genera ese temor y no tiene tampoco el prestigio ganado a través de los años para poder generar ese impacto. Entonces, son las cosas que se construyen a lo largo del tiempo, ¿no? y que lamentablemente Argentina no lo tiene. Claro. Decíamos más temprano, Fernando, buen día, que no es solamente el tema dólar o el tema cambiario, sino que los activos argentinos vienen sufriendo todo este año, no solamente en esta etapa electoral. ¿Qué estuvo pasando ahí? ¿Qué panorama le ves? ¿Al programa de bonos, acciones, todo el mercado bursátil? Mira, la realidad es que la primera conclusión a la que podemos llegar con el diario del lunes es que por ahí el mercado, y cuando digo el mercado somos todos nosotros, ¿no? Porque gente tomando decisiones, quizá lo que pasó principalmente en el mercado financiero es que nos pasamos de rosca. Creo que por ahí hubo un exceso de euforia, un exceso de pensar que la Argentina realmente ya había dejado atrás ciertas cosas, que estaba entrando en un ciclo virtuoso, que estaban empezando a cambiar y que los activos financieros iban a seguir aumentando de valor y que el riesgo país iba a ir abajo de los 500 puntos por la sustentabilidad de la deuda, etcétera, y de repente el clima político se empezó a enrarecer, allá, digamos, con algunas decisiones que también el gobierno va a tener que hacer, un mea culpa del equipo económico, malas decisiones que tomó, por ahí porque se sintió también dentro de esta euforia que todo le salía bien. Y hoy, se nos está yendo... Fernando. ¿Vos nos escuchás, Fernando? Sí, los escucho perfecto. Ahora ahí volviste, dale. Ahora sí. Ahí me quedo quietito. No, digo que por ahí también el equipo económico cometió varios errores, que hoy los vemos con el diario del lunes, creo que también en ese exceso de euforia que yo te decía que vivíamos a principios de este año, ellos sintieron que estaban en condiciones de abrir el cepo, de intentar liberar la circulación de dólares, porque creían que la gente, erróneamente lo creían, que iban a salir a usar esos dólares, a volcarlos a consumo, que eso iba a vigorizar el consumo, y la verdad que no vieron que en realidad el argentino el dólar lo ve como un ahorro, lo ve como algo de resguardo, y todavía no está esa cultura de decir, bueno, saco los dólares y los uso para comprarme un auto, comprar un departamento, etcétera, que era una de las hipótesis que el gobierno tenía, y que por eso abrió el mercado como lo abrió y se le volvió en contra. No solo la gente no salió a usar esos dólares, sino que, como bien se hace siempre en años electorales, salió a comprar dólares como loco, ¿no? Entonces, no solo no tuviste esa oferta, que se acuerdan que en su momento el gobierno hablaba mucho de la monetización de la economía con los dólares de la gente. Bueno, eso no pasó, y no solo no pasó, sino que la gente fue y te demandó dólares. Entonces, te voló, digamos, la demanda de dólares, el Banco Central tuvo que empezar a subir la tasa de interés y tuvo que cortar el ciclo de crecimiento económico. Ayer salió la confirmación del dato del segundo trimestre, que ya sabíamos que iba a venir con una caída contra el otro trimestre, probablemente este trimestre también, y ya con 2 trimestres negativos ya el tecnicismo dice que estás entrando en una recesión, con lo cual la reactivación de la actividad murió. Y todo eso que creíamos con tanta euforia, como bien vos decías, Pablo, bueno, se cayó, digamos, muy rápidamente, como siempre pasa acá en Argentina. Ayer un exfuncionario, de hecho, de la mesa chica de Toto Caputo cuestionó el modelo, que dijo que nunca entendió el programa económico nacional. ¿Ustedes lo vieron? ¿Cómo lo logran sintetizar el programa económico? ¿De alguna manera convence a mediano plazo? Mira, yo creo que a diferencia de otros momentos, el plan tiene consistencia, tiene una consistencia que quizá hacía mucho que no veíamos que lo tuviera. Obviamente la
la pata fundamental de todo esto es el superávit fiscal como ancla para todo lo demás. Por eso es el talón de Aquiles también del gobierno, y es donde la oposición y el Congreso lo está atacando, porque es realmente donde se basa todo el programa. Tiene consistencia. Desde lo cambiario podemos pasarnos miles de horas. De hecho, no hay todavía una postura común entre los economistas de si les gusta o no el programa monetario. Digo, dejémoslo eso de lado, pero al margen de eso, el gobierno tiene una idea de hacia dónde quiere ir. ¿Cuál es el problema que sí tenés que tener en cuenta? Que para que un programa de este tipo funcione, y por ahí suena cansador que lo vuelva a repetir, pero es la clave, necesitas confianza, porque el programa que plantea el gobierno, y con esto no me quiero poner muy técnico, es con una cuenta capital donde tienen que entrar muchos dólares. Por eso todos se sorprendieron cuando vieron las estimaciones de tipo de cambio que hace el gobierno en el presupuesto. Después podemos decir, bueno, ¿se va a alcanzar ese tipo de cambio? No. Al margen de eso, vos lo que ves es que el tipo de cambio es prácticamente el mismo, por así decirlo, entre todos los años que se vienen, entre los próximos 3 años que te marca el presupuesto. ¿Por qué es eso? Porque el gobierno entiende que va a haber mucha entrada de capitales. Son modelos basados, como le pasó a Nueva Zelanda, son modelos basados como el australiano, etcétera, donde vos sos un exportador neto, donde el gobierno le está poniendo muchas fichas a la exportación de energía, que se sumaría a la exportación minera y a la exportación que ya tenías del campo. Eso te llevaría a ser un exportador neto y a tener mucha entrada de dólares, lo cual te llevaría a tener tipo de cambio bajo. Ahora, todo eso cierra muy bonito en los papeles, pero para que eso funcione necesitas tener confianza. Y hoy la política nuevamente te mete la cola y te genera una crisis de desconfianza absoluta. Entonces, tenemos que ver cómo se soluciona esto, digamos, ¿no? Claro, sí, porque el problema de la política, lo hemos analizado 1000 veces, no es que la oposición esté fuerte, es que la oposición es un cambio de modelo diametralmente opuesto, 180 grados, porque en otros lados puede ganar la oposición al oficialismo y el país más o menos es el mismo. Acá el país de Milei es uno y el país de la oposición es totalmente otro, ese es el problema. Bueno, te voy a tirar una vez más el ejemplo más trillado que hay, pero no por eso hay que dejar de decirlo, porque me parece un excelente ejemplo. Todo el mundo habla todo el tiempo ahora de Perú. ¿Por qué todo el mundo habla todo el tiempo de Perú? Pues tiene mucho sentido, porque tiene 4 expresidentes presos, uno que cuando lo fueron a buscar para meterlo preso se suicidó, y la actual presidenta tiene casi 0% de imagen positiva. Sí. ¿Sí? Ahora tienen riesgo país de 150 puntos y hace 18 años que tienen el mismo presidente del Banco Central. Claro, entonces, las instituciones básicas que tienen que ver con lo macro de la economía son siempre las mismas, y después te puede ganar la extrema izquierda, te gana la extrema derecha, y eso no cambia las cuestiones básicas de la economía, que es lo que Argentina no tiene. Y está lejos de construir, porque encima estamos viendo de nuevo que en Argentina el Congreso juega a ser poder ejecutivo, el poder ejecutivo juega a ser poder legislativo, entonces está todo roto en la Argentina, y eso es lo que nos pasa factura. Lo que sucede, Fernando, que pasan los años y siempre estamos en el mismo lugar. Por eso, ¿cómo vas a lograr que vengan las inversiones? Vos sos un inversor, ves este quilombo, vos decís, voy a poner guita ahí, voy a hundir una inversión a muchos años en este país que cambia las reglas cada 5 minutos. Y sabes lo que y ahí tenés el ejemplo. ¿En dónde vienen inversiones? ¿Y qué hace un inversor? Vos te sentás y vos decís riesgo. Ok, acá hay mucho riesgo. Sí. ¿Qué necesito yo para asumir ese riesgo? Tiene que haber un exceso de rentabilidad. Claro, porque si no, barato, no me quemo. O sea, claro, yo entro acá. claro. Entonces, me tenés que dar condiciones que terminan siendo muy malas para el país, porque me tenés que dar exceso de condiciones al inversor que viene a poner plata acá, que es un exceso de rentabilidad. Entonces, ¿dónde hay inversiones? Y en energía, porque ahí sí, sos súper productivo, sos súper interesante, hay una crisis a nivel global, bueno, ahí sí. Pero aparte de eso, ¿qué hay? Hay un RIGI. ¿Qué es el RIGI? El RIGI es armar Disney World adentro de la Argentina, que es que te dan condiciones fiscales estables, que no te van a cambiar las reglas de juego, te dan acceso al mercado de cambio, un régimen aduanero especial, o sea, te armaron un país normal en Añelo, digamos, en Vaca Muerta. Ahí te armaron un país normal y ahí hay inversiones. El resto de la Argentina es el lejano oeste de siempre y ahí no hay inversiones. Claro, sí, ayer te aparece en la marcha todo el elenco de Alberto Fernández y vos decís, no, me voy, huyo de este país. Exactamente. En fin, bueno, seguimos en la cuerda floja, Fernando, no nos queda otra. Así seguimos, a la espera del 26 de octubre, como siempre, a todo o nada. La ventaja para ustedes es que siempre tienen laburo, porque ustedes son los pilotos de tormenta, así que, y la ventaja también es que ustedes ya son expertos en esto, no te la dibujan. Sí, pues muchas gracias. Fernando, un abrazo. Un abrazo, Fernando. Fernando Galante, uno de nuestros asesores en materia económico-financiera.
suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Niwil. Park Hyatt Mendoza celebra una nueva edición de Masters of Food and Wine, el evento que une lo mejor de la gastronomía y el vino en